Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida fantástica que ocurrió en el día de ayer. Estamos en el Praxis Festival, es la cuarta ronda, trajimos en el mismo día de ayer la partida entre David Antón y Paco Vallejo y el tema es que hoy es día de descanso y bueno, pues vamos a una partida, yo estuve allí como en la partida que vimos anteriormente o en el día de ayer y fue también tremenda vivirla en vivo, ¿no? Tienes pantallas para ir viéndolas, no te dejan filmar o grabar ni sacar ni siquiera el móvil. Por lo tanto, no tengo imágenes al respecto, pero bueno, pues tremendo, ¿no? La partida que vamos a ver a continuación. La clasificación también la hemos traído en otras partidas, un poquito extensa, pero vamos, no tiene desperdicio. D4 por parte de Parham Matsolo, Pentala Hare Krishna contesta con D5, C4 de C6, defensa eslava y tras desarrollo de los caballos, línea moderna. E3, alfil F5. Antes de cerrar la posición para permitir el desarrollo del alfil de casillas negras, el alfil blanco se ha desarrollado. Además, controla una diagonal interesante. Por ejemplo, la dama, que en ocasiones puede venir o podría venir a C2 desarrollándose, pues ya no es posible. Caballo C3 y tras E6 se aprovecha por parte de las blancas atacando al alfil. Caballo H4 y antes de retirarse a G6, alfil E4 provocando F3. El tema es que si vamos por esta captura, es verdad que ganamos la pareja, pero por otro lado, bueno, pues este peón es tremendo, ¿no? Controla casillas importantes y además en algún momento se está amenazando G5 y el caballo quedaría pues sin salida. G3 puede ser una salida a esta siguiente jugada, pero las piezas negras están con bastante fuerza. Alfil B4 jaque, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la partida continúa con F3, así las negras consiguen un poquito debilitar o que las blancas debiliten su estructura en el flanco de rey y alfil G6. Dama B3, se ralentiza un poquito la captura en G6, dama B6 defendiendo la casilla de B7 y ahora sí que finalmente vienen los cambios. Caballo por H por G6. Y tras estas jugadas alfil D2. Sabemos que si las blancas, por ejemplo, capturan, tampoco sería tan malo para las piezas negras, ya que se abre la columna A y aunque hay peones doblados, pues bueno, no deja de ser una posición tan mala ni mucho menos para las negras. Por lo tanto, ahí de momento al menos quedan las damas. Alfil D2, caballo B D7 preparando el enroque en largo, aunque de momento el que lo hace es Parham Matsolo. Tras estas jugadas y habiendo enrocarse en largo, ahora sí, dama por B3, se abre la columna A, que quizás podría ser un poquito más débil, pero también las piezas blancas van a jugar rey C2 y quizás vamos a ver más adelante si se utiliza la columna A. Alfil B4 desarrollando rey C2, como comentábamos, enroque también en largo por parte de las negras y tras alfil D3 conectando las torres A6 quizás para evitar estos temas de torre A1. De momento alfil E1 con algún tipo de maniobra trayendo el alfil quizás a F2, alfil D6 y tras H4 con cierta expansión por parte de las blancas en el flanco de dama, caballo E8 para caballo C7, ¿no? Comenzando con también maniobras. E4, ruptura central. De momento se mantiene la tensión, se apoya con el caballo en C7, bueno, pues el ataque por parte de las piezas blancas con bastante presión sobre el punto de D5, alfil F2 y alfil E7. Tras estas jugadas G4, ganando un poquito más de espacio y A5, bueno, pues adelantando un peón que está indefenso y quizás las piezas negras o las blancas podrían atacarlo, ¿no? Sobre todo si se juega alfil E1, caballo A2 y habría ataque sobre dicho peón, pero se podría repeler con caballo A6. Si las blancas insisten jugando caballo A2, un movimiento muy interesante es caballo B4. Además de atacar al caballo, se está dando jaque al alfil en D3, por lo tanto, si se empiezan a cambiar piezas en la posición, pues los dos peones que están doblados quedarían cortados, un peón bastante incisivo y molesto, por lo tanto, bueno, pues todo esto lo evita Parham y aquí no juega alfil E1 sino alfil G3. Tras estas jugadas caballo B8, alfil E2 y alfil D6. Se enfrentan los alfiles E5 cerrando y atacando al alfil B4 y tras jugar C5 B6 atacando esta estructura de peones blancos. C por B6, ganando un peón por parte de las blancas, se ataca al caballo, caballo A8,
bueno, pues se quita y busca el ataque sobre el peón, aunque de momento no se va a atacar, ya que caballo a2, bueno, pues está atacando al alfil de b4. De momento Hare Krishna quiere salvarlo y juega alfil e7. Además hay un doble en esta posición y aunque el alfil de momento está pendiente de este peón, alfil e1 buscando el ataque sobre el peón de a5. Tras estas jugadas rey b7, alfil por a5 y aunque la respuesta quizás podría ser alfil por h4, la partida continúa con c5. Por lo tanto, si contamos material, las piezas blancas cuentan con 2 peones de más. Es verdad que tiene peones triplicados en la columna B, pero bueno, pues ahí están los peones. D por c5, alfil por c5 y tras jugar b4 con ataque sobre el alfil, alfil por b6, recuperando un peón más. Y ahora primero f4, bueno, pues reforzando el peón de d5. Tras estas jugadas se ha abierto la columna C, torre c8 jaque, caballo c3, perdón, rey b3 viene un poquito más adelante. Y aquí si pensamos para las piezas negras hacer este movimiento de 4, como vemos la torre no podría capturar ya que está defendido por el alfil y se está atacando una pieza clavada, existe esta intermedia, alfil f3 jaque, el rey se puede retirar por ejemplo a 7 y tras esta captura eliminando al defensor del peón en d4, caballo por b6. Aquí se puede recapturar peón estando mucho mejor las blancas o incluso jugar torre a1. Se está dando jaque, caballo a6, b5 y si peón por en c3 las blancas ganan ya que no solo están capturando una pieza, rey b7 no existe gracias al alfil y tras rey b8 torre por b6, bueno, pues ganando o teniendo pieza de más. Por lo tanto hay que tener cuidado, esto lo ve Pentala Hare Krishna, cuenta con un peón pasado bien ligado, acompañado, pero de momento avanzarlo no sería lo correcto y lo que hace teniendo prácticamente todas sus piezas en la octava y teniendo más espacio, como vemos Parham, pues empieza a ganarlo él mismo. Caballo c6 con ataque sobre el alfil de a5, alfil por b6, caballo por b6 y tras rey b3, quitándose de algún tipo de clavada, la partida continúa con torre a8, ganando la columna A. b5, ataca al caballo, caballo a5 jaque y aquí el rey se podría haber retirado, quizás se pone en b4 y podría haber complicaciones de cara a un futuro como vamos a ver a continuación, ¿no? De momento caballo c4 atacando en b2, b3 atacando al caballo, caballo e3 y aquí quizás es importante destacar que la partida continúa con torre c1 y no es el mejor movimiento. El tema es que con este caballo en e3 y teniendo al rey en b4 hay temas de mates por parte de las negras colocando el caballo en c2, por lo tanto se defiende con torre c1 y quizás hubiese sido un poquito mejor torre d2 manteniendo el mismo propósito, ¿no? La defensa de c2 y ahora explicamos, o luego mejor dicho explicamos quizás la diferencia donde puede estar. Como decimos, se juega torre c1 y tras torre h c8 activando la torre en la misma columna abierta, se comete otra imprecisión jugando alfil f3, quizás alfil d3 siendo más importante y nuevamente defendiendo una casilla vital en la posición. No lo entiende así Parham, que juega alfil f3, es verdad que clava este peón pasado, pero de momento la intención de Hare Krishna no es avanzarlo, sino hacer un movimiento espectacular y es donde la partida toma un rumbo tremendo. De momento la jugada que hace es torre a1, desviando a la torre de c1, de ahí quizás que esta jugada de torre de 2 sería mejor defendiendo siempre c2 y la torre de h1 controla la casilla de a1. Ahora de alguna manera, pues si no sobrecargada, no puede capturar, ya que si en esta posición captura, caballo c2 da jaque y tras única rey a5, torre a8 es mate. Por lo tanto, las piezas blancas, aunque parece increíble, se están quedando sin movimientos y ahora veremos un poquito todo lo que comento, ¿no? h5, g por h5, g por... Y tras rey b8 quizás ahora podríamos pensar que el rey bloquea la torre de venir a 8 con este tipo de mate y podríamos pensar en esta captura, pero el problema sería el mismo. Aquí única es rey a5 y tras rey b7, ya que por un lado se está atacando al caballo y por otro se libera
la octava para que entre la torre nuevamente, pues hay mate en la siguiente jugada. Alfil por D5, peón por quizás, y las negras empiezan a tener pues mejor posición, o mejor dicho, a cualquier movimiento pues habría mate nuevamente, ¿no? Por lo tanto, eso no es posible. Vamos a ir pieza por pieza, ya que es lo mejor de la partida. Si quitamos el caballo a E2, que de alguna manera pues defiende el doble ataque por parte de las negras, tampoco funciona. Torre por C1, torre por C1 y ahora importante, caballo C2, jaque. Siendo única rey A5 y, bueno, o también capturando pero en C2, pero se pierde la calidad, y si rey A5 la misma idea. Rey B7 y hay mate por parte de las negras, a no ser que se entregue pues material y con ello la partida. Por lo tanto, el caballo no se puede mover. Hemos visto que la captura en A1 tampoco es posible. Pensando en jugar alfil E2 para traer el alfil a D3, como decíamos anteriormente, siendo buena, pues ahora caballo C2 directamente es, bueno, pues no hay movimientos, torre por C2 y tras torre H1 se está ganando pues material para las piezas negras. Y si no podemos mover el caballo a E2, tampoco la torre ni el alfil. Si movemos la torre a G1 quizás con la idea de atacar o buscar un poquito de ataque por parte de las negras, pues nuevamente caballo C2 con la misma idea. El rey no tiene movimientos, por lo tanto sería mate, única torre por C2 y nuevamente te cae el material. Por lo tanto, el alfil no se puede mover ya que cubre a la torre. La torre hemos visto que tampoco se puede retirar ya que quedaría indefensa. Por ejemplo, en G1 no se puede capturar ni tampoco mover el caballo de E2. Es tremenda la posición que ha conseguido Pentalahara Krishna gracias a tener un rey en B4 y tras estas jugadas casi única es mover el peón o hacer algún movimiento de peón. La partida continúa con F5 y tras E por F5 ahora van a cambiar las cosas. No obstante, aquí era un poquito más fuerte para las negras caballo D7. El tema es que uno de los caballos se ha retirado de la defensa o del control por parte del rey blanco en sus movimientos y el tema es que tras torre por A1 se podría jugar caballo C2 jaque, a rey A5, rey B7 con la misma idea, pero el tema es que existe B6 ya que el caballo está ahora en D7. No obstante, tras torre por C3 sigue habiendo la amenaza de capturar en A1, el alfil está atacado y si alfil G4 habría temas de mate. Torre C5 jaque, rey A4 y tras caballo por B6 sería mate. Por lo tanto, alfil G4 no es la respuesta, alfil E2 sí, ya que se quita del ataque de la torre y por otro lado a torre C5 existe alfil B5. No obstante, caballo D4 presionando la pieza, rey B4 y aunque realmente pues no hay mate en esta posición, pues hay dos piezas menores contra torre y la ventaja sería clara para las piezas negras, ¿no? Por ejemplo, capturando en F5 y teniendo una posición pues envidiable. Caballo D7 es un poquito más fuerte, decide capturar en esta posición y ahora hay un cambio respecto a este peón que ya ha dejado de estar defendido. Por lo tanto, la partida tras H6, G por H6, ahora sí que se captura en A1. Esto es la partida, como hemos visto en las líneas anteriores, caballo C2 jaque, rey A5, rey B7 defendiendo al caballo y permitiendo este mate en la posición, pero ahora la diferencia la marca alfil por D5. Se está dando jaque, el peón no está. Por lo tanto, hay que atender al jaque. Tras estos movimientos, caballo por D5 y aquí única para las blancas, ya que nuevamente el mate, bueno, pues es con torre A8, única torre por H6, ¿no? Tras estas jugadas la partida continúa con torre por C3, ya que torre A8 no hay mate por torre A6, incluso las blancas quedarían mejor, por lo que tras esta captura ahora contamos el material, ya que vienen varios cambios más, hay que retirar la torre del ataque y finalmente el caballo de C2, caballo E3 defendiéndose ambos caballos y tras estas jugadas E6. Las blancas entregan un peón a cambio de recuperarlo y tener una posición más activa y F4, un movimiento importante en el que si contamos material pues hay un peón de ventaja para las blancas
y por otro lado 2 caballos por torre. Y aquí es el error de la partida, ya que Parham, bueno, confía todo a que los 2 caballos no son capaces de dar mate en una partida y la diferencia pues la van a marcar los peones que tiene a su favor que juegan en contra. A este movimiento torre por F4 se recomienda jugar torre E8, pero el tema es que puede parecer bastante difícil, ya que tras F3, torre F8, controlando al peón, aunque es verdad si el caballo de E3 se retira podría quedar defendido. Por otro lado, los caballos maniobrando por sí solos pues pueden ser letales, pero también tienen que estar bien coordinados. Esto parece que da igualdad, incluso lo mejor es capturar en B3 y tras dar un jaque, rey B8, B6 incluso para las blancas, y si F2, pues se cambia material y parece que este peón también está bastante atacado y hay igualdad en la posición. Parham, no obstante, no juega torre E8, evitando quizás una posible coronación, decide capturar entregando material. Y tras estos capturas, torre B6 jaque, rey C7, torre C6 jaque atacando la torre que está indefensa, y llegamos a esta posición en el que, vamos a ver si 2 caballos son capaces de dar mate en la posición. Vamos rápidamente, de momento se juega caballo E de 5 y tras B4 avanzando el peón caballo B6. Con este movimiento bloqueas o evitas que el rey pueda escapar por A4 y se juega rey B5. El tema es que si en esta posición jugamos B4, B5, la línea podría continuar con caballo D5. Como vemos, ambos caballos evitan que el rey pueda escapar, los peones están bloqueados, rey A6 y a estas jugadas se da un jaque en B4. Rey A7, caballo C8 con nuevo jaque, y tras jugarse rey A8, caballo D5 preparando el mate. El rey no tiene movimientos y gracias a que existe un peón, por lo menos B6 dando jaque al rey negro, sería mate por parte de las piezas negras. Esto no ocurre, B4 reforzando la defensa del peón de C6, se juega rey B5 y la partida continúa con caballo E6. Como vemos nuevamente, la idea de las piezas blancas es crear un bloqueo constante para que el rey vaya conducido de alguna manera. Rey A5 es una posibilidad, se juega rey A6, rey por C6 y tras B5 jaque se retira a C5. Rey B7, caballo D8 dando un nuevo jaque, rey C7 y caballo F7. Tras estas jugadas el rey vuelve a B7, caballo E5 maniobrando. Como vemos, el caballo de B6 siempre está bloqueando al peón y además, pues lógicamente está defendido por su propio rey. Rey C7, caballo E de 7 y tras estas jugadas rey D8. Otra posibilidad era traer el rey a B7, Parham opta por este movimiento y rey D6 comenzando a llevar al rey hacia una esquina. Tras estas jugadas única, rey E8, caballo E5 y tras rey F8, rey E6. El rey viene a G7, rey F5 y posteriormente aquí viene un error en el que la partida de momento está igualada, se juega rey H6 siendo un error y quizás un poquito mejor rey H7. La partida continúa con estos movimientos y a diferencia quizás de rey H7 y rey G4 siguiendo la misma línea, existe rey G8 y parece que las piezas blancas con rey H7 nuevamente parece que mantienen espacio en la posición. Al no jugarse rey H7 y jugarse rey H6, rey G4 y tras rey H7, rey H5. Por lo tanto, se acota nuevamente al rey, este se retira a G7, rey G5, rey H7 y aquí un movimiento como caballo G4 era mejor en la posición, ya que nuevamente a rey G7 tienes caballo H6, evitando que el rey pueda escapar. Si rey F8, rey F6, le limitamos a la octava fila y en caso de el rey retirarse a H5, existe caballo F5 nuevamente, pues limitando nuevamente el rey a G8, G6, ¿no? No obstante, en vez de caballo G4 se opta por caballo F7 y tras estos movimientos rey G7, nuevamente quizás siendo un error rey G8 siendo un poquito mejor, a caballo de 6, pues nuevamente el rey tiene un poquito más de espacio, ¿no? Bueno, la partida, como decimos, continúa con rey G7, nuevamente se pone de cara de Hare Krishna
y tras estas jugadas caballo D6, ¿no? El rey, prácticamente el rey blanco casi sin movimientos, rey H7, caballo F5 y tras estas jugadas rey G8, rey F6, rey H7, si rey F8, caballo G7, cortando pues al rey blanco y manteniéndole solo el escape o el movimiento vía G8, por lo que a rey H7 la partida continúa con rey F7. Nuevamente el caballo importante, bueno, pues controlando la casilla de escape del rey junto con el rey negro, ¿no? Tras estas jugadas se juega rey H8 y este caballo que había permanecido inmóvil juega caballo D7 y en esta posición abandona y gana Pentala Hare Krishna. El tema, por seguir una línea, B6 es una continuación, o también rey H7. Daría igual, el mate se da en las mismas jugadas, en 3 movimientos. Caballo F6 jaque, siendo única rey H8, tampoco la casilla de G8 estaba disponible, y la gran diferencia es que tras caballo E7, al existir todavía un peón, como vemos la posición es de ahogado, todas las casillas están controladas o por el rey y por el caballo de F6, sería tablas, pero tras B6, caballo G6 finalmente sería mate. Una partida muy buena. Por lo tanto, vemos que 2 caballos sí que pueden llegar a dar mate a un rey, siempre y cuando haya algún peón o alguna pieza más por parte de las blancas, bueno, pues en teoría un peón, y creo que no habría mate a no ser que el rey blanco pues lo haga intencionadamente, ¿no? Que se vaya hacia un rincón, aunque aún así podría haber temas de tablas. Por mi parte nada más, vamos hablando para otros vídeos. Un saludo, chao.